En 1990, la cadena ABC decidió que era buena idea emitir a las 9 de la noche y en abierto la historia de un payaso diabólico que raptaba niños para devorarlos. Era la adaptación de la novela de terror It de Stephen King, y ninguno de los involucrados llegaron a pensar en que su trabajo iba a cambiar por completo la manera de hacer terror en televisión. Tim Curry, casi sin ayuda de prótesis o efectos especiales, atormentó a millones de niños durante años que ya nunca pudieron ir al baño por la noche sin encender la luz del pasillo. Una narrativa casi propia de telenovela, pero con un mal que podía cambiar de forma para presentarse como el peor de tus miedos. Hoy voy a resumir y a narrar para ti esta miniserie de los 90, porque todos llevamos un vago dentro que no puede invertir 3 horas en ver una miniserie antigua, así que ya lo hago yo por ti con esta voz sexy que me caracteriza. Al final te doy mi review y te cuento cómo esta serie convirtió a un niño valiente y aguerrido en una gominola de fresa ácida. Dentro intro. Bienvenidos al Sendero del Friki. Con vosotros, Pilopi. Super Pilopi. Stephen King es conocido desde hace varias décadas como uno de los mejores autores literarios del mundo. Corría el año 1986 y ya acumulaba una buena cantidad de éxitos con sus novelas de terror. Fue entonces cuando llegó It. Aquella era una de esas historias que se quedan grabadas en tu mente por lo que te hace sentir y no por lo que ves. Porque no hay nada más inquietante que algo sin forma, algo a lo que no puedes ponerle nombre. No el monstruo, no la criatura, no el payaso que nunca va al dentista. Lo llamó eso, y con una palabra tan inocente consiguió que medio mundo durmiera con la luz encendida. Más de 1000 páginas de terror, amistad y grandes traumas que convirtieron su historia en un éxito instantáneo que aún hoy se vende a un ritmo asombroso. Y claro, alguien en televisión vio esa potencial montaña de dinero y pensó: ¿por qué no hacemos una adaptación? Así nació la miniserie de los 90 con Tim Curry. Era el 18 de noviembre de 1990 cuando una cadena de televisión llamada ABC emitió en abierto y a las 9 de la noche la miniserie de 2 capítulos. Un proyecto que en principio iba a durar de 8 a 10 horas, dirigido nada menos que por George Romero, el padre del género zombie y creador de La Noche de los Muertos Vivientes, la película que reinventó a los zombies para siempre. Pero los directivos de la cadena se pusieron nerviosos. Demasiada violencia, demasiado caro, demasiado Stephen King. Además, decidieron reducir la duración del proyecto a 6 horas. Así que Romero abandonó el barco y la dirección cayó en manos de Tommy Lee Wallace, que ya había trabajado en Halloween 3 y La Dimensión Desconocida, no sin antes aceptar una nueva reducción por parte de los ejecutivos que dejó la miniserie de 6 horas en 2 capítulos de 3 horas de duración total. El resultado, un producto televisivo que se convirtió en un fenómeno de audiencia y marcó a toda una generación. Y gran parte de esa culpa la tuvo una sola persona: Tim Curry. Su Pennywise no necesitó litros de sangre ni maquillaje extremo, solo una gran sonrisa exagerada, una mirada misteriosa y una risa que aún hoy retumba en nuestros cerebros. El propio Curry le pidió al director que redujesen las prótesis faciales al mínimo para dejar que fuera su expresión la que creara el miedo. Y funcionó. Tim Curry consiguió que un simple globo rojo pareciese más peligroso que cualquier monstruo de efectos digitales. De hecho, hay historias del rodaje que ya son leyenda. Niños que no podían mirarle a la cara fijamente, algunos de los propios técnicos que evitaban cruzarse con él en los pasillos, o incluso el propio Tim Curry, que resulta que tenía una ligera fobia a los payasos. Ironías de la vida, amigos. La trama nos lleva a Derry, un tranquilo pueblo de Maine donde los niños desaparecen con una frecuencia demasiado sospechosa, mientras los adultos parecen ignorarlo. El único que parece querer investigar es el bibliotecario, Mike, que poco a poco nos enseñará cómo forma parte de los perdedores, un grupo de inadaptados que ya se enfrentaron a Pennywise cuando eran niños. La miniserie alterna entre 2 líneas temporales: los niños en los años 60 cuando se enfrentaron por primera vez al monstruo, y los mismos personajes ya de adultos en los 90, cuando reciben la llamada de Mike, el único que aún vive en el pueblo, que ya son ganas, también te digo, porque o es masoca o le ponen un montón los payasos después de lo que le pasó. 30 años después, Mike los reúne con una sola frase: ha vuelto. Durante toda la historia alternamos estas 2 líneas temporales. Los niños nos muestran cómo se enfrentaron por primera vez al mal, y los adultos cómo 30 años después deben recordar cómo vencerlo para siempre. La verdad es que cualquiera diría que si lo vencieron de niños, ahora de adultos debería ser más fácil, pero no, porque tienen traumitas. El comienzo más conocido por todos pasa por Georgie, el niño del impermeable amarillo y su barquito de papel. Una alcantarilla, un payaso sonriente y una frase que ya es historia: todos flotan aquí abajo, Georgie. Ya sabemos
cómo acaba eso. Georgie es asesinado por la entidad cósmica conocida como Pennywise, y aunque en el libro es algo muy explícito y en las películas de los 2000 se ve claramente cómo esto sucede, en la miniserie de la que hablamos hoy, eso no pasa. La sociedad de aquella época no habría aguantado ver el asesinato de un niño en abierto a las 9 de la noche de un lunes cualquiera. Pero vamos poco a poco. Empecemos desde el principio. La serie comienza con una niña que desaparece tras ver al payaso por primera vez. Su madre se despista durante un minuto y Pennywise se la lleva. Es ahí cuando conocemos a Mike, que ahora es el bibliotecario del pueblo y al parecer el único preocupado por las desapariciones. El jefe de policía parece incluso encubrirlas e insinúa que son solo niños haciendo travesuras y que volverán. En el escenario del crimen, Mike encuentra algo que no debería estar ahí después de 30 años. Un cartel de desaparecido de un niño llamado Georgie. Así que decide que es el momento de reunir a los perdedores, su grupo de la infancia, porque ya se habían enfrentado al mal y consiguieron vencerlo. Cuando pasó, se prometieron que si eso volvía, ellos también lo harían para acabar de una vez por todas con él. El primero en ser contactado es Bill, el hermano mayor de Georgie, que ahora es un escritor de éxito con mucho dinero y poco tiempo para su mujer. Justo ahí es cuando la historia vuelve a 1960 para plantear toda la trama y que conozcamos el origen de todo lo que está ocurriendo. The Origin of Evil, 1960. Es un día de lluvia, Bill está enfermo y Georgie, su hermano pequeño, se aburre. Bill ha hecho un barquito y se lo da a su hermano, que quiere que salga a la calle. Un poco para que se divierta y otro poco para que lo deje descansar. Bill es un poco cabroncete y le gusta que su hermano viva asustado, pero ese es otro tema. Georgie acaba saliendo y persigue su barquito, que ahora navega a toda velocidad por el agua que va hacia una gran alcantarilla. El barco se cuela y no puede hacer nada por evitarlo. Una vez allí aparece el payaso Pennywise y lo convence para acercarse. «Hola Georgie, ¿quieres un globo?» Y cuando se acerca, el mal lo devora. Su hermano Bill queda marcado para siempre, y junto a otros 7 chicos formará el club de los perdedores, cada uno de ellos con su propio miedo, con sus heridas y con su soledad. Y todos juntos descubren que algo muy antiguo y muy oscuro habita bajo su pueblo, una criatura que se alimenta del miedo y despierta cada 27 años. Aunque en esta miniserie lo dejaron en 30 años, supongo que para redondear. No lo sé, los ejecutivos atacan de nuevo. En fin, el destino hace que todos se conozcan al mismo tiempo. Mike, por ejemplo, es un niño gordo al que hacen bullying en el colegio y que se acaba encontrando con Bill y Eddie cuando huye de unos matones. El padre de Mike murió en la guerra de Corea y el de Eddie murió de cáncer cuando era un bebé. Por culpa de esto, su madre lo sobreprotege y Eddie creció como un niño enfermizo y frágil. El resto del grupo también tiene lo suyo. Beverly es una chica que vive con su padre, que la pega y que tiene una obsesión enfermiza con ella. Mira en el cajón de sus braguitas y no acepta que tenga amigos de género masculino. Richie y Stanley son el cómico que no puede tener la boca cerrada y el escéptico que busca siempre la respuesta más científica. Y todos juntos forman el grupo conocido como los Perdedores. Ese día de verano sería el más divertido de sus vidas, pero al volver a sus casas, sucesos paranormales comienzan a ocurrirle a cada uno de ellos. Beverly comienza a escuchar voces que vienen de las tuberías del lavabo, y cuando se asoma para ver lo que pasa, sale un globo rojo que explota y acaba manchando de sangre todo el baño. Lo curioso es que su padre llega al oírla gritar y no parece ver la sangre. Ninguna persona fuera del grupo de los perdedores puede ver todo lo que sucede con Pennywise. Al día siguiente, mientras se daba una ducha en la escuela, Eddie tiene un encuentro terrorífico con Pennywise. Las duchas empiezan a moverse solas y a impedirle el paso mientras el payaso diabólico sale del desagüe para intentar devorarlo. La cara de Tim Curry en esta escena aterrorizó a miles de niños en 1990. Richie sufre su alucinación en el colegio. Tras ser acosado por los matones comandados por el temible Henry Bowers, sale corriendo y provoca que el director del colegio se manche por completo. Este, enfurecido, le envía al sótano por la escoba para limpiar lo que ha tirado al suelo. Allí se le aparece Pennywise en forma de hombre lobo, personaje que aterroriza a Richie. Y después cambia su forma de payaso para decirle que vaya con él, que puede flotar con el resto de niños desaparecidos de Derry. Mike, el chico negro, es atacado por el mismo grupo de matones que además son racistas. Este consigue escapar hasta llegar donde estaba el grupo de los perdedores y estos deciden ayudarle porque se sienten identificados con él. Tras una batalla lanzando piedras, salen vencedores llevados por la furia de años de abusos y aceptan a Mike en el grupo. Ahora el grupo está completo y descubren que algo extraño pasa en Derry.
Desde hace más de 200 años ocurren tragedias cada cierto tiempo y hay un factor común: el payaso llamado Pennywise está presente en todas ellas. En ese justo momento todos empiezan a ver el terror como grupo y no de uno en uno. El álbum de fotos se abre como movido por el viento y una foto en movimiento muestra a Pennywise acercándose y hablando directamente con ellos desde su interior. Aparece para aterrorizarlos. Y lo hace diciéndoles que les va a volver locos poco a poco y después los matará. Intenta salir de la fotografía pero rápidamente cierran el álbum. En ese mismo momento, Bill descubre que su hermano Georgie fue asesinado por ese mismo payaso y todos juntos deciden terminar con él. No solo por venganza, sino para evitar que siga pasando con más niños del pueblo. Para hacer frente a este peligro, primero practican puntería con el tirachinas para ver quién debe llevar ese arma y aparecen por primera vez las balas de plata, que en realidad son pendientes, pero que por alguna razón ellos intuyen que pueden acabar con el payaso utilizándolas. Dicho y hecho, todos juntos parten hacia las alcantarillas, lugar donde descansa el mal. Pero no solo entran ellos, los matones que llevan toda la película acosándolos les persiguen muy de cerca. Aunque es verdad que eso en realidad no dura mucho, porque uno de ellos muere tras ser absorbido por una extraña luz. Como si no hubiese pasado nada, los dos matones que quedan separan a Stanley del grupo con intención de matarlo. Henry Bowers parece estar totalmente descontrolado y amenaza con su navaja, pero antes de que pueda hacer nada, la luz vuelve y mata a otro de sus matones de una manera bastante perturbadora. Lo absorbe de una manera muy extraña a través de una tubería rota. Luz extraña 2, matones 0, solo queda Henry Bowers. Y no del todo, porque la luz lo ha vuelto loco y del susto se le ha puesto el pelo blanco. Ahora es el sintético de Blade Runner. De hecho, poco más tarde cae por un pozo profundo y aparentemente la caída termina con su vida. Los perdedores ahora vuelven a estar juntos, y mientras tanto el payaso les enseña uno a uno sus peores traumas para que rompan el círculo de protección que se forma al estar unidos. Lo acaba consiguiendo con Stanley, que flaquea, pero antes de que pueda ser mordido, Eddie lo salva atacando a It con su inhalador para el asma. Por alguna razón esto funciona y la cara del payaso empieza a derretirse, aunque si me preguntas a mí te diré que yo creo que no ha sido el inhalador del asma, sino que Eddie se ha desprendido un poco del miedo que le inundaba el cerebro y a través de su valentía ha conseguido hacerle daño al payaso. Beverly también se defiende y le da una pedrada en la cabeza con uno de los pendientes de plata, lo cual fractura su cráneo y hace que se libere un chorro de luz brutal. Pennywise, viendo que estaba perdiendo el control, se escapa por las alcantarillas malherido en una escena que te hace pensar: menos mal que no utilizaron muchos efectos especiales porque madre mía. Tras hacer huir al mal, los perdedores hacen el juramento más importante de sus vidas. Si alguna vez el mal volvía, ellos también para acabar el trabajo. La historia 30 años después, en 1990, transcurre durante la primera parte con llamadas intercaladas con las escenas de los 60. En estas llamadas, Mike se pone en contacto con cada uno de sus compañeros para hacerles cumplir su promesa. It ha vuelto y ellos deben hacerle frente de una vez por todas. El problema es que la mayoría de ellos habían olvidado el trauma que vivieron de pequeños, y cuando reciben la llamada del bibliotecario, les explotan todos los recuerdos a la vez. Bill, que ahora es un escritor de éxito que incluso adapta sus novelas al cine, en el momento de la llamada está ocupado escribiendo su última novela y no tiene tiempo ni para cenar con su mujer. De repente tiene un flashback nada más colgar el teléfono. Recuerda a su hermano Georgie, cómo desapareció y el juramento que hicieron. Beverly es una exitosa diseñadora de ropa que por alguna razón se ha metido en una relación tóxica con un tipo que también la pega como hacía su padre. Cuando recibe la llamada recupera su valentía y decide hacerle frente para partir hacia el pueblo de Derry con sus compañeros de la infancia. Sin embargo, para Stanley la historia fue muy diferente. Él tenía una vida feliz con su esposa y cuando recibió la llamada no lo dudó ni un segundo. Ya no podía volver a afrontar aquel horror. Subió las escaleras, se desnudó, se metió en la bañera y allí se quitó la vida. Ese fue el final para él. Pennywise lo venció. El resto de perdedores sí que cumplen su promesa. Llegan al pueblo por separado, pero el terror no tarda en llegar también. Primero Pennywise intenta dividir al grupo apareciéndose uno a uno y mostrándoles los miedos que más les aterran. Esta vez no lo hace para acabar con ellos, sino para convencerles de que se alejen de Derry y le dejen en paz. En caso contrario, acabará con ellos. A Bill se le aparece en el cementerio mientras visitaba a Georgie. A Richie le salpica con sangre a través de globos que explotan en la biblioteca. A Bill lo asusta tomando la forma de una criatura que vio de pequeño en el pantano. A Eddie intenta expulsarlo a través de un anciano vendedor que lo agarra con manos de monstruo. Y Beverly entra en una trampa y empieza a ver sangre en su taza de té mientras Pennywise la persigue en forma de anciana zombie. Más tarde llegan al restaurante chino donde habían quedado y allí comparten lo que les ha sucedido. Aseguran además que una vez se alejaron de Derry todos sus recuerdos se nublaron.
Por eso no recordaban nada hasta que recibieron la llamada de Mike. Además descubren que Henry Bowers, el matón que les acosaba de pequeños, sobrevivió a la caída del pozo y está desde entonces en el manicomio porque lo culparon del asesinato de todos los niños desaparecidos. Todo va bien, sus recuerdos de infancia les hacen disfrutar, pero el mal no descansa y vuelve en forma de galletas de la fortuna malignas, ojos sangrientos, cucarachas y muchos de los miedos más comunes de cualquier ser humano. Esto les hace salir zumbando de allí a toda velocidad. Una vez en la biblioteca, Mike vuelve a llamar a Stanley porque es el único de ellos que no se ha presentado. Es entonces cuando descubre que está muerto. Esto despierta recuerdos enterrados en ellos, y Bill recuerda que Stanley fue el último en ver al payaso ese verano. En realidad nunca dejó de verlo. Una vez se lo encontró mientras andaba en bicicleta y seguía huyendo. Eddie les cuenta que Stanley fue el único de ellos que vio la luz extraña de las alcantarillas y que eso le dejó traumatizado. En realidad Stanley nunca dejó del todo a Derry ni al payaso Pennywise. Por supuesto, esto fue utilizado por el payaso malvado para asustar al grupo, y les hizo ver la cabeza de su amigo dentro de una nevera dándoles la bienvenida al pueblo. Su siguiente paso era liberar el desastre en la biblioteca acompañado de una tormenta, pero el grupo recordó que todos juntos son más fuertes y que el monstruo se alimenta del miedo, así que se dan las manos como cuando eran niños y consiguen que todo pare. Mientras tanto, Henry, el matón loco, recibe la visita de Pennywise en forma de uno de sus compañeros muertos y lo convence para escaparse y matarlos a todos. Le devuelve su navaja y le ayuda a asesinar al guarda del manicomio apareciéndose como un perro rabioso vestido de payaso. La mujer de Bill, que desde el principio de la serie no asimila por qué su marido ha salido huyendo de su casa y de su trabajo, ahora está camino a Derry para ver qué es lo que está pasando. El problema es que Pennywise la estaba esperando, y después de aterrorizarla tras parar para pedir indicaciones a un lugareño, utiliza su luz demoníaca y la deja totalmente muñeco. Los miembros del grupo ya están en el hotel, se disponen a ducharse y a ponerse uno de estos pijamas con la cara del monstruo de las galletas, lo que hace normalmente una persona en sus vacaciones. Pero en ese momento aparece el matón loco, ahora viejo y potencialmente asesino, y le mete un navajazo a Mike en el costado. Al mismo tiempo, Pennywise se le aparece a Ben en forma de Beverly y le come la boca muy duro, aprovechando que él lleva enamorado de ella desde que son pequeños. El pequeño Ben le escribía cartas de amor en la parte trasera de unas postales y ella lo lleva sospechando todo este tiempo, aunque es verdad que al principio pensaba que era Bill. La cosa es que Ben sale corriendo como si hubiese visto al chupacabra y cuando se reúne con el resto del grupo, pillan en plena asesinación a Henry Bowers, que muere atravesado por su propia navaja en el corazón al intentar rematar a su víctima. El resto de la noche la pasan llevando a Mike al hospital para que no muera desangrado. Por la mañana todo el romance entre Ben y Beverly culmina. Él confiesa que lleva enamorado de ella desde siempre y ella por fin confirma la sospecha de que las cartas de amor eran de Ben. Lo flipan un poco porque Ben no quiere volver a besar a un payaso y la verdad es que duda, pero al final acaban intercambiando fluidos, esta vez de verdad. A partir de aquí, Bill se esfuerza en convencer a sus amigos de que no sean cobardes y huyan, deben parar a Pennywise o seguirá matando por siempre. La única manera es enfrentarse a él en las alcantarillas. La batalla final se acerca y para afrontarla, Mike confiesa que bajó hace unos años en un momento en el que quería morir y buscó en las alcantarillas el arma que acabó con el payaso la primera vez, las piezas de plata. El problema es que Bill no contaba con su esposa, que ahora está allí atrapada, y este lo descubre cuando encuentra su bolso en el suelo. Desesperado corre sin control para intentar encontrarla y el resto del grupo se ven obligados a calmarlo. Ya en el centro de la guarida de Pennywise, el espíritu maligno toma la forma de Georgie. Lo hace para manipular a Bill, los amenaza y les hace juego psicológico, pero no consigue nada. Llevados por la valentía, persiguen el barquito de Georgie hasta una estancia tenebrosa donde Bill encuentra el cuerpo de su mujer pegado a la pared con lo que parecen telarañas. Todos intentan rescatarla, pero justo en ese momento aparece It en su forma más pura y malvada. Una especie de araña gigantesca, el Ungoliant. Esta vez no funciona todo como querían. Los golpes no afectan a la araña y Beverly parece haber perdido su puntería porque no acierta ni un solo tiro. El monstruo los deja cao con su luz tenebrosa y pone en jaque al grupo a punto de perderlo todo. Pero Eddie recuerda cómo consiguió vencer la última vez al mal, con su aparato para el asma. Ya lo sé, Eddie no sabe que en realidad no fue el aparato para el asma lo que venció al mal, sino su valentía y la ausencia de terror en él. Así que intenta volver a repetir la jugada, pero la araña lo atrapa mientras se acerca. Beverly hace un último tiro que acierta en el abdomen del monstruo, que queda debilitado, soltando a Eddie, que cae gravemente herido, y escapando. A los superamigos les da mucha pena a Eddie, pero deciden dejarle tirado en el suelo para ir a por la araña y que no se escape de nuevo. Llegan donde se esconde, le meten una paliza romana y entre todos le arrancan el corazón. El mal ha sido destruido para siempre. Poco a poco todas las personas que estaban atrapadas en las telarañas empiezan a soltarse, incluida la mujer de Bill, que parece estar en una especie de coma consciente. Todos salen de la alcantarilla, incluso
incluido Eddie, que no ha sobrevivido. Semanas después vemos que ahora sí, sus vidas transcurren con normalidad. Richie vuelve a ser un cómico famoso. Ben y Beverly se fueron a vivir juntos y se casaron, pero Bill se quedó en el pueblo tratando de darle tiempo a su mujer, que ahora está totalmente ida, como si no fuese ella. No habla, no se mueve y tiene la mirada vacía. Lo han intentado todo, pero nada parece funcionar, hasta que en el último momento, Bill recuerda que su bici le sacó de las visiones malignas una vez. Se monta y pedalea cargando con su mujer hasta que la velocidad, la pasión y la valentía de los dos rompen el hechizo de Pennywise. Esta vez, el mal pierde. La historia de esta miniserie es curiosa y es justo por eso por lo que puede que siga en la memoria colectiva, porque se atrevieron a que fuese en televisión y no en una superproducción de Hollywood, y eso no era normal en aquel entonces. También porque su terror era más sugerido que mostrado, posiblemente por la falta de presupuesto, y porque a pesar de sus muchas limitaciones, que las tiene, consiguieron algo que no es fácil: capturar la verdadera esencia de la historia que quería contar Stephen King. El miedo no está en el monstruo, está en la infancia, en lo que dejamos atrás y en lo que nos negamos a mirar inconscientemente. Y Tim Curry fue como alguien puesto ahí por el destino para lograr hacer una serie legendaria. Su Pennywise se convirtió en un icono, en un ejemplo para otros payasos terroríficos que vinieron después y que muchos no consiguieron igualarlo. Del rodaje hay muchas cosas documentadas, por ejemplo que se grabó prácticamente entero en Vancouver, que tuvieron muy poco presupuesto y que lo grabaron en solo 3 meses. Todo. Y la leyenda y algún documental que hay por ahí rodando en el internet cuenta como alguna de las escenas, como la de las galletas de la fortuna, fueron totalmente improvisadas. Ninguno de los actores se supone que sabían qué iba a pasar en esa escena, no sabían lo que había dentro de las galletas y sus reacciones de pánico y asco fueron totalmente reales. A ver, que ya lo sé, que no nos asustaba lo mismo en aquel entonces que lo que nos asusta ahora, porque hemos crecido dentro del terror moderno, pero yo qué sé, estaba bastante guay para la época. A ver, esta miniserie no fue perfecta y nadie lo pretendía, pero sí que es verdad que consiguieron que fuese inquietante y diferente, y quizás ahí está el punto. Consiguió que en las cabezas de mucha gente los payasos dejasen de ser divertidos. Es verdad que los efectos se han quedado anticuados, pero lo que es la atmósfera, lo que te hace estar aterrorizado, sigue funcionando. La forma de narrar lo que sucede es un poco lenta, demasiado tediosa para lo que estamos acostumbrados hoy en día en la generación TikTok, y es verdad que hicieron algunas cosas con los efectos que había en la época, que literalmente es plastilina y stop motion, y se ven horribles, pero es que no importa, porque esta serie no habla de monstruos ni de efectos especiales, habla de los miedos que acumulamos cuando dejamos de crecer, y eso, amigos míos, es lo más aterrador de todo. Así que si nunca la habéis visto y solo recordáis a ese payaso de pelo rojo y esa sonrisa malévola, dale una oportunidad, échale un vistazo, ve la serie que te va a gustar, apaga las luces, deja el TikTok a un lado y flota por las alcantarillas de Derry. Puede que nuestra forma de interpretar el miedo ya no sea la misma, pero esa risa sigue retumbando en nuestros cerebros. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y recordad, aquí todos flotamos. Pilo, pilo.